Jimena Flores. Presente. Johnny Flores. Reina Flores. Noelia Presente, Flores. doctor. ¿Quién es? ¿Noelia o Reina? Reina, doctor. Ya. Noelia Flores. Raiza Guerrero. Presente, doctor. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Presente, doctor. Orlando Castro. Eloy Jesús. Presente, doctor. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Ana Beatriz Mogro. Presente, doctor. Naida Mollo. Ever José Ortiz. Araceli Otondo. Valeria Peñafiel. Aquí, doctor, presente. Pablo Manuel Quevedo. Está en sala de espera, doctor, eso me acaba de decir. Sí, lo que pasa es que hemos quedado que iba a ser hasta las 5 y han llegado un poquito más tarde. Janina Quispe. Presente, doctor. Giselle Rocha. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Alejandro Sainz. Presente, doctor. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Laura Beatriz Salinas. Ariadna Samanés. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Presente, doctor. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Sergio David Vargas. Presente, doctor. Luis Sven Vargas. Presente, doctor. Graciela Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Ana Ruth Velázquez. Eunice Vélez. Presente, doctor. Romina Celaya. Presente. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Jessica Yucra. Presente, doctor. Muy bien, vamos a empezar entonces ya la clase. Doctor, ¿Sí? perdón, se me ha ido la conexión. Un ¿Quién ratito es? no le escuché si me llamó. Graciela, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, les decía que vamos a empezar la clase hablando un poquito del tema que nos corresponde, que es vacunas. Ya habíamos hecho un referente breve sobre la vacuna BCG, habíamos empezado ya a hablar sobre ella y vamos a continuar un poco con esta primer vacuna que les comentaba de que ya lleva muchos años en nuestro país y desde luego ya a nivel mundial son 100 años ya con este presente año de vigencia de la vacuna. Comentamos que es una vacuna evidentemente eficaz para las formas graves de la enfermedad, vale decir meningitis tuberculosa, tuberculosis miliar, pero menos efectiva, menos del 50% de eficacia para las formas pulmonares de enfermedad. Sin embargo, evidentemente aún es la única vacuna autorizada para la aplicación de los niños. Hay muchas vacunas
para la BCG que están en camino, pero en fase 2 o fase 3 de laboratorio y ya en implementación práctica, pero aún falta mucho para poder ver realmente si van a estar presentes o no, o se van a ir desechando, como ha ocurrido mucho en el transcurso del tiempo. Ahora bien, es una vacuna, les decía, replicativa, puesto que han incluido bacilos enteros dentro de la vacuna, ¿no es cierto? Y los han atenuado por medio de pases sucesivos de cultivo. Evidentemente, las vacunas, las cepas originales todavía están presentes, pero muchas de ellas ya son cepas similares creadas en otros laboratorios. Por lo tanto, todavía la vacuna está vigente y hay varios lugares que la producen. El medio de cultivo en todos los laboratorios señalados ha sido el de papa biliada glicerinada y la técnica continúa siendo el pase sucesivo en caldos de cultivo, en este caldo de cultivo, para su atenuación respectiva de los bacilos vivos inicialmente activos. No tiene preservantes, no tiene coadyuvantes, es una vacuna bastante pura en forma liofilizada. Ya habíamos comentado la eficacia que puede alcanzar hasta el 80% en formas graves de la enfermedad. El frasco es de color oscuro para evitar la inactivación del bacilo con la exposición solar, al igual que ustedes han visto cuando se toma para la baciloscopía el esputo, igualmente se coloca en un recipiente oscuro cubierto de la luz para que no muera el bacilo, que es evidentemente muy sensible a la luz. Ahora bien, es una vacuna que siempre, en la mayor parte de los casos, genera una reacción local. Habíamos dicho que la reacción local de la vacuna BCG es inicialmente un abón y luego, después de 1 mes a 3 meses postvacunales, se forma la pústula característica y luego da lugar, después de los 3 meses, a una costra y luego a una cicatriz permanente que dura toda la vida. Las reacciones, los efectos secundarios, especialmente se han podido observar que es una linfadenitis regional tuberculosa o una osteomielitis verdaderamente tuberculosa, se ha dado en personas que tenían un estado, recién nacidos, que tenían estados de inmunodepresión y que por lo tanto sin saberlo le administraron y generó una tuberculosis local en esas áreas de la administración de la vacuna. Ahora bien, se administra una sola dosis al nacer. Habitualmente el niño no sale de la maternidad si no es con su vacuna, ¿no? Habitualmente nace y en la mañanita se les aplica a todos los niños. Si digamos el niño nació a las 6 de la mañana, pues a las 8 de la mañana ya está este pequeño vacunado en todas las maternidades de Bolivia. O sea que es una norma de que todo niño que haya nacido debe salir con su vacuna para la BCG, para la tuberculosis. La dosis vacunal es de 0.1 ml y recuerden ustedes que la ampolla viene para 10 niños, es de 1 ml, se diluye en 1 ml y por lo tanto alcanza la dosificación para 10 niños. Por eso es que solo se vacuna en maternidades. En centros de vacunación no existe esta vacuna debido a que sería echar a perder muchas dosis, ya que solamente habría un niño o 2 y por lo tanto 8 tendrían que ser desechados y claro, no es una vacuna que pueda darse de esa manera. Les comentaba que la vía de administración es intradérmica, por lo tanto, como estamos viendo en la imagen, la jeringa, fíjense ustedes que es una jeringa de insulina, prácticamente va echada sobre la piel, pasa, por supuesto, la epidermis y entra en la zona dérmica y ahí se coloca el componente vacunal. Y se forma inmediatamente un pequeño abón, ¿no es cierto?, blanquecino, que luego se torna eritematoso ya por la reacción inmunitaria local, basada en la inmunidad celular secundaria, o sea, vale decir los leucocitos, y luego desaparece ese abón y desaparece la reacción para dar lugar después de 1 mes a la lesión pustular que les comentaba. Se prefiere, o sea, se ha normatizado para que no haya dudas en la administración de la vacuna, que sea puesta en nuestro país, en la región deltoidea, del lado derecho, pero cada país ha adoptado una modalidad diferente. Por ejemplo, en el Perú se pone en la región deltoidea del lado izquierdo y hay otros países que prefieran colocarle en el muslo. O sea que no es extraño encontrar lugares y sitios distintos para la administración de la vacuna.
Esta vacuna se conserva entre 2 y 8 grados centígrados, o sea, es muy amigable en el tema de poder administrar en el área rural, donde obviamente no existen los medios para mantener una temperatura mucho más baja. La vida útil de la vacuna es de 1 año cuando permanece cerrada y bien refrigerada, y 8 horas cuando ya se ha abierto la vacuna para la vacunación. O sea que en la jornada habitual médica, que son de 8 horas, pues se abre un frasco y desde luego se desecha ya después de pasadas esas 8 horas. A veces, si hay muchos niños, se llegan a abrir hasta 2 frascos para colocar a nuestros recién nacidos esta vacunita. ¿Hay alguna contraindicación? Sí, al ser una vacuna replicativa, esta está contraindicada en las contraindicaciones generales de las vacunas. ¿Cuáles eran? ¿Me pueden hacer recuerdo cuáles eran las contraindicaciones generales de las vacunas? Romina Zelaya, ¿podría recordarme, por favor? Ya, doctor, en caso de que el paciente presente compromiso general. Ya, una enfermedad grave también, del recién nacido. Ya. Sí, y también anafilaxia, doctor. Ya, que hubiese hecho una reacción anafiláctica a algo, solo que como es una vacuna nueva, todavía no se puede saber, ¿no?, si hay una reacción anafiláctica, pero evidentemente está entre las contraindicaciones generales. ¿Y alguna contraindicación especial, Ana Ruth, por ser una vacuna de orden replicativo? Bajo peso al nacer, doctor. Ya, exacto, pero ¿por qué el bajo peso puede contraindicar? ¿Cuál es la esencia de la contraindicación de bajo peso? O sea, un peso menor a 2 kilos en realidad es la contraindicación. ¿Pero por qué? Por el estado. Que esté inmunodeprimido. Exacto, es el estado de inmunodepresión, Valeria, es lo correcto. O sea, el niño está inmunodeprimido y por lo tanto no se aplica en este niño, sino se le aplica cuando alcance un peso mayor a 2 kilogramos. Es una, obviamente, contraindicación temporal, pero siempre hay que tomar en cuenta que todo estado de inmunodepresión, entre ellos la prematuridad o el bajo peso al nacer debajo de 2 kilos, contraindica la vacuna. Evidentemente esos son. Y aparte de aquello, tenemos también algunas precauciones, y hemos dicho de la luz solar, y hasta cuándo podemos poner. Si, digamos, nos llega un paciente procedente de España, que no se vacuna ya rutinariamente la BCG, y el niño tiene 8 años de edad, ¿se le podrá aplicar la vacuna? No tiene la vacuna BCG. Por instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, recomienda no administrar en niños mayores de 5 años, aunque realmente podría ser administrada debido a que este niño teóricamente no ha estado expuesto al bacilo de Koch. Allá hay muy poca incidencia, sin embargo, se recomienda aún por ese temor de que sí se esté diseminando a nivel mundial la tuberculosis, que mejora en mayores de 5 años, ya no se ponga la dosis. En niños que tienen ausencia de cicatriz vacunal, ¿se debe poner? No, porque en realidad ese niño, si tiene su certificado de que ha sido vacunado, pues simplemente está dentro de ese 10% de niños que, pese a haber sido vacunados, no tienen la respuesta inmunitaria esperada local, pero sí tienen defensas. ¿Habrá alguna forma de certificar, digamos, la mamá nos dice, doctor, yo estoy seguro que le han puesto, pero no ha hecho reacción vacunal y me gustaría estar seguro de que realmente haya hecho respuesta vacunal? ¿Habrá alguna forma de leer la respuesta inmunitaria en nuestros pacientes? Con serología o sino con la prueba Mitsuda. Ya, o sea, podría ser una prueba que en nuestro medio, ¿cómo se llama? ¿Cuál será el nombre? ¿Baciloscopía? No. No, perdón, eso sí. Sí, es cuando ya está reactivo el... En realidad la prueba se llama la reacción de Mantoux o PPD, derivado proteico purificado. Vale decir, se hace en la región del antebrazo, cara anterior del mismo, se hace un abón con un derivado proteico del bacilo de Koch y se espera la respuesta. Al ser un derivado proteico del bacilo, si el niño tiene una respuesta vacunal, o sea, si tiene defensas formadas, tienes linfocitos CD4 y CD8 formados, ¿qué va a ocurrir? En la zona donde se ha puesto ese derivado proteico, que es por vía intradérmica, también la administración del derivado proteico,
se va a formar un abón, o sea, vale decir un eritema grande de más de 10 milímetros que dan la imagen de que ese niño sí está inmunizado. Entonces, esa es la respuesta que se espera encontrar en una persona vacunada. No, eso es lo que se ve. Se llama la intradermorreacción de Mantoux o también un PPD, derivado proteico purificado. La respuesta que se espera encontrar es menos de 10 milímetros, no más de 10 milímetros. ¿Qué pasaría si yo hago un PPD y encuentro 20 milímetros o 15 milímetros, más de 10, 15 milímetros en el paciente que le he puesto ese PPD para ver si tenía la respuesta inmunitaria? ¿Qué significará? Que no Que cuenta. está probablemente cursando. ¿Ya? ¿Cuál sería? Alguien me decía que tal vez no cuenta con la inmunidad adecuada, o Pablo Manuel, me decía usted que no cuenta, ¿no? O Valeria me decía que no cuenta. ¿Y Valeria qué decía? Según yo era que estaba con la enfermedad, doctor, que Ya, estaba ya. cursando. Ya, fíjense que en este caso lo que nos está indicando esa reacción muy alta es que el niño está enfermo. Es un signo a favor de una escala que se utiliza ya vamos a llegar cuando hablemos de tuberculosis para el diagnóstico, de una escala que se utiliza para saber si el niño tiene o no tiene la enfermedad, porque a diferencia de un adulto no podemos hacer en niños vaciloscopías. En el niño no hay positividad de la vaciloscopía puesto que no es cavitario. Su forma tuberculosa no es cavitaria, entonces no pretendemos encontrar bacilos en el esputo. Por lo tanto, en realidad, para ver el diagnóstico nos guiamos de otros métodos. Y entre ellos está este derivado proteico purificado, que cuando la reacción en una persona vacunada es mayor a 10, indica enfermedad. Da un puntaje para enfermedad, porque es una sumatoria de puntos. Se llama la escala de Toledo, Kaplan y Stege, que seguramente la van a buscar para ver la utilidad de esta prueba. Bien, entonces, sí, si es más de 10, el resultado es positivo. O sea, como comentaba Valeria, este niño está enfermo. Y hay que hacer más estudios para confirmarlo. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de esta prueba. No se hace muy rutinariamente, no porque no sea útil, más bien es muy útil la prueba, sino que es muy difícil conseguir el reactivo, el derivado proteico, y hay mucho tiempo en que no lo podemos tener a la mano. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos con las personas que son, ya les comentaba, que son hijos de una mamá con VIH positivo, aunque el niño está totalmente asintomático y aparentemente no ha contraído la enfermedad? ¿Qué haríamos? Igual lo vacunamos porque está bien. Si la vacuna es factible, ¿no es cierto? Y si el niño estuviera enfermo, ahí sí debemos hacer una contraindicación temporal hasta esperar que el niño mejore y luego ya poder vacunarlo. O sea, es una vacunación en resumen diferida. La OMS así lo recomienda, o sea, decide darse un margen de espera para vacunar. Ahora, si no se puede esperar, porque el niño corre gravísimo riesgo de enfermarse tuberculosis y se va a ir sí o sí a su casa, pues ni modo, hay que vacunarlo, aunque sabemos que puede hacer una forma diseminada de enfermedad. Pero el riesgo es mayor porque lo más probable es que realmente enferme sí o sí por el bacilo activo en la comunidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan sobre esta vacuna tan importante que es la vacuna de BCG, de Calmedigeran? Bien, si no hay dudas, vamos a seguir con el esquema. Yo les formulo una pregunta antes de pasar. Es un recién nacido, en realidad ya de 28 días de vida, que por algún extraño motivo se fue a casa y no llegaron a vacunarle. ¿Qué hacemos? ¿Le vacunamos o no? Tiene 28 Sí, días de doctor. vida. Sí, se podría vacunar. Se vacuna, ¿verdad? Sí, porque en realidad acuérdense que la vacunación está autorizada hasta los 5 años de edad. O sea, si es un niño que ha llegado a los 4 años sin vacuna, pues también se puede poner la vacuna. Si ha llegado a los 5 años sin vacuna, se puede poner. Si tiene más de 5 años, ya no le pueden aplicar. Pero hasta los 5 años está autorizada la vacunación de nuestro pequeño paciente. Bien, ahora vamos a hablar de esta enfermedad. ¿Alguien me puede describir esta imagen que vemos aquí? Ven, ¿verdad? Esta fotito.
Existe una alteración en lo que son los miembros inferiores por presentarse algún tipo de deformación y eso impide que el niño se movilice de manera adecuada. Ya, esa imagen es la impresión que le da a Valeria, que hay algún defecto ahí en el pequeño que está generando una postura muy anómala. ¿Algo más que les llame la atención? ¿Alguien le trae algún recuerdo a esta foto? ¿Nadie? Bueno, este es un niño que ahora ya es un joven. En realidad es el último paciente en el continente sudamericano en haber padecido la poliomielitis. El que están viendo, este es su mamá del niño y este se llama Lionel y este señor que está aquí es el médico que lo atiende, que actualmente es ya una persona mayor, es el doctor Zapata, un pediatra que recorre todo el Perú en el tiempo donde era muy crítica la enfermedad, y estoy hablando del 80 al 90, buscando niños y tratando de que sea más eficiente el sistema de inmunización y tratando a los pequeños. Actualmente él ejerce la profesión en Lima y ha sido el último en describir el último caso de polio en el continente americano. Por eso es muy conocido el doctor Zapata. En consecuencia, es el último niño que se ha visto con esta enfermedad. Por supuesto, no es una enfermedad todavía erradicada, todavía se mantiene mucho el esquema vacunal en los países y desde luego algunos todavía con bastante agresividad en las dosis que se administran, porque todavía son descritos muchos casos, como ven en la imagen, 200 casos en el mundo para el año 2020. Por lo tanto, está todavía bastante presente sobre todo en Afganistán y Pakistán, donde se han encontrado la mayor parte de los casos. ¿Quién produce esta enfermedad? Un enterovirus, ¿no es cierto? Un poliovirus en sus serotipos 1, 2 y 3, que son los modos más agresivos. Ya cada vez menos el serotipo 2, solamente en el continente africano, pero desde luego también todavía vigente el serotipo 1 y 3. Esa es su característica. ¿Cómo puede el doctor aquí presente y la mamá podría haberse contagiado esta enfermedad? Con personas Dependiendo, en caso de que ellos tengan la vacuna o no. Si digamos no hubieran sido vacunados, ¿se podrían haber contagiado? Si es que antes no tengo la enfermedad, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo podría haber sido la forma de contagio para nuestro paciente? ¿Cuál podría haber sido el mecanismo de contagio? Fecal oral. Por las heces, doctor. Gino, que no le hemos escuchado. ¿Qué dice? Se puede contagiar por por las heces del paciente. Ya, de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, digamos, el doctor hubiera cambiado al niño y manipulaba las heces y luego no se lavaba bien las manos y comía algo, pues ya estaba, se contagió, ¿no es cierto? ¿Qué decía Noelia? También, doctor, por las heces fecales y también por contacto con fluidos como la saliva. Ya podría haber sido la saliva del bebé. ¿Qué dice Valeria? ¿También decía algo? Yo dije fecal oral, doctor. Con la vía fecal oral, que sería justamente la que comentaba Gino también. Sí, esa es la forma más habitual. Pero ¿creen que por vía inhalada podría haberse contagiado? Sí, por las secreciones que podría Ya. Y por haber. oler las deposiciones del bebé, digamos, sacaba el pañal y siempre uno inhala y dice, uy, qué de dónde está esta caquita. ¿Podría ser también ahí el contagio? Sí, también puede ser. O sea, imagínense, por vía inhalada de esa manera se podría contagiar. O sea que como ven ustedes, pues una posibilidad de diseminación tremenda de la enfermedad, ¿no? O sea, realmente muy fácilmente diseminable. Felizmente para la mamá y seguramente para el doctor estaban correctamente vacunados y por lo tanto no corrían el riesgo. Pero evidentemente para una persona no inmunizada, el riesgo de transmisión es tanto respiratoria como por la vía fecal oral, no solo por la vía oral, por hablar con el niño, sino por la inhalación al oler simplemente la caquita del pequeño.
Acuérdense que una vez que llega a nuestra vía digestiva y faríngea, ¿qué hace? Prolifera, empieza un periodo de incubación que puede ser largo, puede llegar a durar hasta 21 días, ¿no es cierto? Y luego de aquello hace dos fases de viremia. Una que va a localizarse, la primaria, en el tejido linfático, dando habitualmente adenomegalias, los ganglios mesentéricos bastante crecidos en el paciente, y luego hace una segunda viremia al sistema retículo endoteliar. No se está seguro en qué momento invade el sistema nervioso. En algún momento lo hace. Hay algunos que han demostrado que en la viremia primaria ya puede haber una invasión y otros que solamente en la mayoría, que solamente ocurre en la viremia secundaria. Sin embargo, se ha visto que también puede ser desde la primaria, o sea que la manifestación paralítica puede ser bastante rápida. Y desde luego, este virus permanece en el organismo del individuo durante largo tiempo, en la vía respiratoria 2 semanas y en la vía digestiva hasta 6 semanas. O sea, más de un mes está en la vía digestiva y con la posibilidad, por supuesto, de poder seguir diseminando. Felizmente, la forma clínica más frecuente es la forma asintomática, donde el paciente no manifiesta ningún síntoma, ni resfrío, ni absolutamente nada. O sea, el 80% de los pacientes hacen una forma totalmente asintomática, por supuesto no paralítica, y más o menos 15 a 17% de los demás hacen la forma abortiva, vale decir, sintomatología de toda virosis, fiebre, que no es alta, cefalea, vómitos, diarrea. O sea, el resto de los casos dan solamente esos síntomas. Un 4% hace la forma no paralítica, que es la forma meningia. O sea, hace una meningitis aséptica, ¿no? Por esta enfermedad. Y el menos del 1% es la forma paralítica, ¿no es cierto? La parálisis clásica de nuestro paciente, la que hemos visto en este pequeño paciente. Por lo tanto, como ven ustedes, es básicamente la forma asintomática la más frecuente, lo cual complica mucho, ha complicado durante mucho tiempo este cuadro, porque imagínense si es asintomática y tiene tanta posibilidad durante tanto tiempo de poder contagiar, pues evidentemente la enfermedad tenía tendencia terrible a diseminarse si no se hubieran hecho programas tan masivos de vacunación para los niños. ¿De acuerdo? Tenemos un paciente que llega a la consulta en emergencia con una sensación con el antecedente de un resfrío hace aproximadamente una semana. Se resfrió, o sea, le dio un resfrío, catarro, tos, gripe, secreción nasal y, bueno, ha consultado porque ahora ya está mejor, pero el niño ha empezado a sentir sensación de parestesias y de adormecimiento en las extremidades. Están como dormidas, le comenta el niño a su mamá. El niño tiene 4 añitos de edad. Observamos al paciente, ¿no es cierto? Y el niño llamativamente está sin poder mover las extremidades inferiores más que un poquito, apenas las mueve muy levemente, ambas en forma igual, las mueve muy poco. Hemos intentado ver los reflejos en el niño, pero le cuento que el pequeño está con la sensibilidad totalmente abolida, o sea, va a decir, no tiene nada, no le duele, o sea, usted le pincha la plantita de los pies y el paciente no reacciona, absolutamente nada. ¿Qué está pasando con nuestro paciente? Hemos visto los reflejos y están abolidos. ¿Qué será? Podemos pensar en una forma paralítica de poliomielitis. El pequeño procede del área rural, no tiene ninguna vacuna. No le han puesto absolutamente ninguna. La mamá dice que no cree en las vacunas y no le ha puesto ninguna vacuna. Mira, ¿eso existe en Bolivia? Sí, existen personas que no aplican las vacunas a los niños, ninguna, o sea, no están para nada inmunizados. En realidad no parece corresponder a una poliomielitis, porque si bien hay una parálisis significativa en el niño, esta es una parálisis que tiene una característica, que es simétrica. O sea, ambas extremidades están paralizadas, mientras que en la polio es asimétrica. Usted observa
la presencia de movimiento y de actividad en una extremidad y la otra está paralizada. Habitualmente es una parálisis asimétrica en la poliomielitis. Luego, la sensibilidad. En un niño con poliomielitis, la extremidad continúa con la misma sensibilidad de siempre. O sea, vale decir, siente, usted le hace un reflejo osteotendinoso, está presente, le pincha la plantita del pie y reacciona inmediatamente el niño con sensación dolorosa. Pero en este caso no tiene sensibilidad y tiene asimetría, bueno, tiene simetría, pero además con reflejos osteotendinosos abolidos. Entonces es algo que preocupa. ¿Qué podría ser? ¿En qué pensamos? Quizás un problema neurológico. Síndrome de Guillain-Barré. Ya, en realidad se piensa, ambas tienen razón, o sea, se piensa en un problema neurológico y lo más habitual es que sea el síndrome de Guillain-Barré. Es el diagnóstico diferencial principal de esta entidad. Existen los virus Coxsackie, que recuerden ustedes dan una enfermedad muy típica que es el exantema súbito en pediatría, que también da parálisis, aunque muy excepcionalmente. La variedad del serotipo 4 y 6 son los que dan, que son muy raros de encontrar y es muy similar a la poliomielitis. Y de ahí que los cultivos a veces definen el diagnóstico. Pero la más frecuente es el síndrome de Guillain-Barré, muy habitual en nuestro medio. Comentábamos con los colegas que trabajan en el Hospital del Niño y nos decían que inclusive esta semana están con un Guillain-Barré en el hospital y están con temor porque parece una variedad Landry. ¿Cuál es esa? Me dirá usted, con afectación de los músculos respiratorios. El niño puede ser que en cualquier momento requiera ventilación mecánica. ¿Alguien tiene una idea por qué viene este Guillain-Barré? Es por afectación de un virus respiratorio que va a producir posteriormente alteraciones en el sistema nervioso periférico. Ya. Y esto va a ocasionar. ¿Alguien más tiene alguna idea? Valeria nos dice secundario un virus. En realidad, recuerden, es una enfermedad autoinmune. O sea, está relacionado con problemas de autoinmunidad. ¿Qué ha desencadenado la autoinmunidad? Probablemente sí alguna infección viral o a veces simplemente situaciones de trauma o estrés que han generado esta respuesta antiinmune. No se ha determinado cuál es el factor desencadenante fundamental en el Guillain-Barré, pero se ha visto que es un problema autoinmune, ¿no? Ahora, si hay alteración en el sensorio del niño, ¿podría ayudar en algo la punción lumbar? ¿Creen ustedes? Sí, en la poliomielitis es recomendable la punción lumbar porque tiene características definidas. Digamos, ustedes tienen una forma no paralíticas, que da una meningitis aséptica. Obviamente el diagnóstico debería plantearse con una caracterización del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué se encontrará en esta enfermedad? Tenemos en un paciente que viene a la consulta por una meningitis, está con rigidez de nuca, está con signos de Kernig y Brudzinski positivos y, claro, hemos notado que además tiene afectación asimétrica de las extremidades, está con una parálisis flácida asimétrica de las extremidades inferiores. ¿Cómo haría Ariadna el diagnóstico definitivo de una meningitis bacteriana, por ejemplo? ¿Alguna idea? Por medio de la punción. ¿Ya? ¿Qué encontraría? ¿Alguna diferenciación entre uno y otro? Si sería por poliomielitis, tendría que estar presente el virus del polio. O sea, un cultivo viral, pero en nuestro país es muy poco probable el cultivo viral. No piensen tan sofisticado, piensen más sencillo. ¿Para qué hace la punción lumbar? Para detectar si es que existe el meningococo que produce la meningitis. Para observar que existe ¿qué? No le hemos oído. El meningococo. Y en una meningitis meningocócica para hacer el cultivo, me dirá usted, no. En realidad la punción lumbar sobre todo le orienta la citología del líquido cefalorraquídeo. El estudio citológico del líquido cefalorraquídeo es muy importante para el diagnóstico diferencial. ¿Se dan cuenta? Es muy importante, es muy claro. En un Guillain-Barré, ¿alguien tiene idea cómo tendrá que ser ese líquido cefalorraquídeo en un Guillain-Barré?
Seguro que en neurología han llevado o van a llevar el tema de Guillain-Barré. ¿Cómo será el líquido cefalorraquídeo en el Guillain-Barré? ¿Alguien tiene una idea? En realidad, sí es... Dígame, Noelia. ¿Puede haber un aumento de las proteínas del líquido Ya, cefalorraquídeo? hay un aumento de las proteínas, correcto. Y fíjense que en la polio también existe aumento de las proteínas. ¿Cómo estará la celularidad? ¿Alguien tiene idea? En el Guillain-Barré. Está levemente... ¿Los leucocitos aumentados? Están levemente aumentados, están un poquito aumentados. En la polio, más aumentados, están más elevados. Y en una bacteriana, mucho más elevados, o sea, mucho más altos. Generalmente en el Guillain-Barré usted encuentra 30, 40, 50 leucocitos, pero en la polio usted encuentra 500, 600 células. Y en una meningitis bacteriana, 1000, 2000, 12000 leucocitos, o sea, valores muy altos de leucocitos. El diagnóstico también es importante en el tema de la glucosa. ¿Cómo estará en una meningitis bacteriana la glucosa en líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo estará la glucorraquia? Igual, doctor, está aumentado. No, está en la bacteriana, Valeria. Piensen, hay un consumo bacteriano de la glucosa del líquido cefalorraquídeo. La bacteria se va a alimentar de la glucosa. Por lo tanto, la tendencia es estar muy baja, se baja mucho. Mientras que una meningitis viral no, permanece prácticamente normal. O sea, no baja la glucorraquia. Y además el recuento diferencial de las fórmulas. En una bacteriana aumentan los polimorfonucleares, mientras que en una meningitis de tipo viral, como es la poliomielítica, no paralítica, habitualmente lo que encontramos es un aumento de los linfocitos. O sea, como ven, el líquido cefalorraquídeo es un elemento muy importante. Usted mira, doctor, pero en el diagnóstico también podría ser, hasta en líquido cefalorraquídeo, una reacción de cadena de polimerasa. Sí, pero claro, con la dificultad que tenemos en nuestro medio de hacer una reacción de cadena de polimerasa para el virus. Cultivo ni que hablar, o sea, no podemos hacer el cultivo. Entonces, ¿cuál será otra arma? Aparte de la clínica, que es muy importante, y desde luego el diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más será? El estudio serológico, ¿no? La serología que reviste, por supuesto, bastante importancia en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? O sea, esa es la caracterización de nuestro paciente clínicamente hablando. Ahora vamos a hablar de cómo prevenir esta enfermedad, obviamente a través de la vacuna, ¿no es cierto? Tenemos dos vacunas, recuerden ustedes. Una es la vacuna por vía oral, que es la vacuna Sabin, es la vacuna menos inocua, ¿no es cierto?, para los pacientes, o sea, más tolerada por los niños, quiero decirles, y otra que fue la primera vacuna descubierta, que es la vacuna Salk, todavía vigente en muchos países, es la que mayormente se pone en la mayor parte de los países, incluido el nuestro, ¿no? La Salk, que es la vacuna esta inactivada, o sea, va a decir, es no replicativa, mientras que la Sabin es replicativa. Recordemos ese hecho, la vacuna viral, bioral, Sabin, es una vacuna a virus vivo, o sea, vale decir, es replicativa, mientras que la vacuna Salk es una vacuna no replicativa, ¿de acuerdo? Esta es por vía intramuscular. ¿Cuáles son los antígenos? Ahí ha habido en este último tiempo, yo diría desde hace aproximadamente unos 2 años atrás, un cambio en la composición de la vacuna Sabin. Antes contenía los 3 tipos de virus salvaje, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Actualmente en nuestro país, no en todos los países, en nuestro país solo contiene el virus 1 y 3. El 2 se ha retirado de esta vacuna. ¿Por qué creen que se ha retirado el 2 de la vacuna Sabin actual en Bolivia? Porque ya no hay tanto contacto con ese tipo de virus. Exacto, ya no existe el virus, ya no se lo encuentra en los estudios y por lo tanto se ha visto que este serotipo no existe ya. Y se puede tipificar, me dirá usted, sí, a través de estudio de anticuerpos se puede tipificar. Ya no se encuentra este virus en nuestro país. Por eso la OMS ha instruido la aplicación ya de la vacuna modificada de Sabin con el serotipo 1 y 3 nada más.
Sin embargo, la Salk contiene los 3 serotipos, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y usted mira, entonces esta es actualmente la más inmunogénica. En realidad es la que tiene los 3 tipos de poliovirus salvajes. La oral ya no tiene los 3, pero tampoco realmente parece ser muy necesario. ¿Cómo se ha logrado mantener viva a la vacuna en la vacuna Sabin? A través de lo de siempre, paso del virus por caldos de cultivo, ¿no es cierto? Y esta ha sido hecho por células no humanas a temperaturas bajas y estabilizada actualmente con cloruro de magnesio. Eso permite mantener al virus vivo, atenuado en la vacuna, en el componente vacunal, mientras que la Salk la han inactivado completamente a través del formol y es mantenida cultivada en células Vero. O sea que en realidad esa es la diferencia entre una y otra. ¿Alguna diferencia en inmunidad? Sí, evidentemente la vacuna Sabin, al entrar por vía oral, genera una primer respuesta inmunitaria por vía oral en el aparato digestivo. O sea, vale decir, tiene una excelente respuesta inmunitaria intestinal y desde luego también hace posteriormente una respuesta inmunitaria humoral. Ahora, la vacuna Salk hace una respuesta, por supuesto, primera, a nivel sistémico, muy potente, y un poquito más baja a nivel intestinal. Obviamente los anticuerpos circulantes van a ir al área digestiva también, protegiendo evidentemente al paciente. Pero destaca la capacidad de inmunización intestinal de la vacuna Sabin. La eficacia, como ven ustedes, es muy similar en ambas vacunas. Ambas son muy eficaces, o sea que no se duda de la eficacia. ¿Hay alguna característica diferente entre estas vacunas en cuanto a la inmunidad comunitaria? ¿Qué creen ustedes? Parecería ser más fácil poner la vacuna oral, ¿no es cierto? Y lograr poner a toda la comunidad porque es una vacuna oral. Las mamás no se van a sentir preocupadas por el pinchazo del niño y obviamente es más amigable para administrar. Y no necesita mantener las temperaturas extremadamente bajas, entre 2 y 8 grados está muy bien conservada la vacuna y la otra es inyectable. Por cierto, si en algún momento no lo hablamos, la vacuna se administra, estoy hablando de la Salk, se administra en la cara anteroexterna del muslo derecho o izquierdo, tercio superior. O sea, es una vacuna que se administra por vía intramuscular en el muslo. Y la vacuna Sabin, que es vacuna oral, son 2 gotas en la boquita del bebé, nada más. Esa es toda la técnica de administración de la vacuna. Hay algo muy interesante en la vacuna Sabin. Genera una inmunidad de rebaño. ¿Alguien me puede decir de qué se trata esto? Recuerden las formas de transmisión de la enfermedad. ¿Cómo hemos dicho que se transmitía? Fecal oral, respiratoria e inhalatoria. Exacto. Entonces, ¿qué significará en la vacuna esa inmunidad de rebaño? Para la inmunidad fecal oral sería, para que no estén todos. Claro, o sea, miren, lo que ocurre con esta vacuna es lo siguiente. Han vacunado a Juan, ¿no es cierto? A un bebecito, un niño de 4 meses de vida, y este pequeño de 4 meses ha sido llevado a su domicilio. Y resulta que ha hecho caquita, ¿no es cierto? Entonces la mamá le abre el pañal para hacerle la limpieza, ahí al ladito está la hermanita que tiene 4 años de edad. Y ven que es una caca terrible, está muy suelta y además muy olorosa. Dice, uy, creo que esta vacuna le ha hecho daño. Entonces le limpian bien su potito, etcétera, y la hermanita va a botar el pañal. Basta que haya estado ahí cerca de donde han abierto la vacuna para que la niña haya inhalado el virus el virus atenuado de la vacuna Sabin. Y por lo tanto, ella ya ha adquirido el virus, pero como está atenuado, lo único que va a generar es un despertar de la respuesta inmunitaria de la niña, igual que de la mamá. O sea, vale decir, se están inmunizando gracias al bebé que lo han vacunado. Por eso se habla de inmunización en rebaño. Al vacunar a un niño, usted está vacunando a toda la familia en realidad contra la poliomielitis. Está despertando inmunidad en toda la familia. Por eso es muy importante esto de la vacuna oral, que ha sido una de las principales en reducir en nuestros países la poliomielitis.
Esa es su forma de inmunización. Ahora bien, ¿tendrán indicaciones, contraindicaciones específicas estas vacunas? Sí, tienen algunas contraindicaciones muy claras. Fíjense que, bueno, primero es, la una tiene un efecto adverso, estoy hablando de la vacuna oral Sabin, que puede producir poliomielitis paralítica. Es un virus, recuerden ustedes, atenuado, no está inactivado. Por lo tanto, si hay una persona que ha recibido la vacuna y puede desarrollar polio por la vacuna, existe y son aquellos que tienen algún problema, ¿no es cierto? Y se da un caso cada 2.400.000 dosis administradas. O sea, usted mira, es realmente muy poco frecuente. Y el efecto adverso de la vacuna no replicativa, estoy hablando de la vacuna inyectable Salk, es solamente fiebre. Y de un bajo porcentaje, en un 1%. Una es vía oral, la otra ya hemos dicho que es muscular, y hemos comentado dónde. La dosis es de 0.5 ml por vía intramuscular en cara anteroexterna tercio superior. La dosis del muslo, mientras que la vía oral solo son 2 gotas orales, nada más. Ahora, ¿cuál es el esquema vacunal? Se pone esta vacuna, estoy hablando de la vía oral, a los 4 meses, 6 meses, año y medio y 4 años. Ese es el esquema vacunal. Usted mira, doctor, entonces estamos hablando que tiene 4 dosis vacunales, en realidad 5, porque a los 2 meses en nuestro país se pone la vacuna Salk, que es la vacuna inyectable. O sea, nosotros en Bolivia tenemos un esquema mixto. Colocamos la primer dosis de vacuna por vía intramuscular con un virus inactivado, con 3 virus inactivados. Esa es justamente la vacunación en nuestro medio. ¿No es cierto? Vale decir, se pone a los 2 meses la vacuna Salk inyectable inactivada. A los 4 meses, sería la segunda dosis, le ponemos la Sabin oral con virus atenuado. A los 6 meses, otra vez la Sabin oral con virus atenuado. Al año y medio, otra vez la Sabin oral con virus atenuado. Y a los 4 años, otra vez la Sabin oral con virus atenuado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica de vacunación en nuestro medio. Vayamos a ver un niño que viene a la consulta de 4 meses de edad. Recibió, por supuesto, su primer vacuna a los 2 meses. Fue dada por vía intramuscular en una vacuna Salk y ahora ha vuelto al 4.º mes para poner la vacuna. La mamá está un poco preocupada porque nos dice que el niño se le ha diagnosticado una enfermedad inmunodepresora familiar. Pues está con una A-gamma globulinemia severa, el pequeño. Se lo ve sano, está bien protegido, pero claro, tiene un estado muy severo de baja defensa. Y la mamá lo ha traído para vacunar. ¿Qué hacemos con este niño? ¿Alguien me puede decir? Está de 4 meses ahora, ya le pusieron su primer vacuna a los 2 meses antipoliomielítica. ¿Qué hacemos ahora? Quizás podríamos volver a vacunar con una no replicativa para que no tenga efectos colaterales con la inmunidad deficiente del niño. Ya podríamos ponerle una segunda dosis de vacuna Salk y no ponerle la vacuna oral. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Yo Sí, creo que la no replicativa sería la mejor opción. Sí, parece razonable, Cristian. ¿Por qué? Porque, igual que Valeria, porque evidentemente este es un virus inactivo. Por más de que el paciente esté inmunodeprimido, no va a haber ningún efecto adverso. O sea, no va a haber diseminación de la polio. Pero si yo le cometo el error de darle una vacuna Sabin, obviamente estoy poniendo un virus vivo y el paciente puede resultar en ese 1 cada 2.4 millones de dosis que justo va a tener una forma paralítica de poliomielitis por la vacuna vacunal. Por lo tanto, es muy importante en esta vacuna y en todas preguntar los antecedentes del niño para ver si puede o no puede recibir cada una de las vacunas. O sea que, en resumen, las vacunas inyectables, en este caso la vacuna Salk, tiene contraindicaciones que son las contraindicaciones generales, vale decir, una anafilaxia o en su defecto un estado de enfermedad grave. Pero la vacuna Sabin, aparte de las contraindicaciones generales, como es una enfermedad grave o una anafilaxia, tiene la contraindicación de una enfermedad inmunosupresora
por supuesto, en el bebé y también, por supuesto, el embarazo, ¿no? Que está contraindicado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de terminar la clase. Bueno, espero que sí haya quedado los conceptos claros. Les deseo un buen fin de semana y ya volveremos el día lunes a hablar sobre las siguientes vacunas. Espero que avancemos un poquito más rápido y podamos ya desarrollar competencias óptimas en este tema tan importante que son las inmunizaciones en los niños. Que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Nada, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.